El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo. Estamos pasando fronteras, hemos recibido llamadas, correos de gente que nos han dicho: maestro, si usted cree que está arando en el mar, usted está bien equivocado. Hay mucha gente que lo está siguiendo. Y esa semilla que usted está sembrando está haciendo el trabajo. Dios cumpliendo a través de usted su propósito eterno, llenar la tierra de su conocimiento. De modo que estamos sumamente agradecidos por aquellos que se conectan a mi canal de YouTube y escuchan estos mensajes, en el caso que sea audio o imagen, o ven estos mensajes en el caso que sea un video. Agradezco, sí, con honores. Por favor, compartan estos mensajes, no se queden con ellos. Estamos desarrollando, o estoy desarrollando, el tema acerca de lo que es la cristología. La denominé cristología de alta crítica porque lo que estoy presentando no es común en los textos que se han dedicado a escribir acerca de la persona de Cristo. He tenido críticas, como usted no tiene una idea, y no hay críticas constructivas. Toda crítica viene como para destruir, como para difamar, como para desacreditar. Pero aquí estamos, trabajando. No nos detenemos. El Eterno, el Gran Yo Soy, el Ayad, el Adón, el Adonai, el Shaddai, el Rafa, el Shakenun, está presente. Él me escogió para esto y aquí estamos cumpliendo. Jesús constituyó 5 ministerios, de los cuales me escogió para la enseñanza, y el Espíritu Santo se encargó de iluminarme las grandes revelaciones que están plasmadas en el texto sagrado por inspiración. En esta oportunidad quiero desarrollar un tópico en relación a la cristología que tiene que ver con la tentación por la cual Jesús tuvo que pasar como estado probatorio. Vamos a analizar bien ese punto de la tentación para que nos demos cuenta que a Jesús no le fue nada fácil. ¿Ok? El término tentación que se utilizó del griego es peirazo. Del griego peirazo, no es dokimazo. Cuando aparece el término dokimazo es relacionado con Dios. Cuando aparece el término peirazo es relacionado con las tinieblas, dígase el diablo, los demonios o lo que los representa. Este término peirazo indica inducirte al mal o presentarte ofertas de cualquier índole con el fin de sacarte del propósito de Dios. Digo inducirte al mal por una parte, o presentarte ofertas de cualquier índole. Ofertas de cualquier índole. Independientemente de la naturaleza. Satanás te puede presentar cosas muy buenas y agradables, pero que detrás de todo ello está la destrucción, el acabarte, el arrasarte, el destruirte. Todas las manzanas que Satanás presentan por fuera se ven lindas, pero por dentro tienen el gusano, están podridas. Así trabaja él, como ángel de luz, se esconde.
Entonces el término peirazo indica inducirte al mal o presentarte ofertas de cualquier índole con el fin de sacarte del propósito de Dios. Lo de Satanás es sacarte del propósito de Dios. Él logra sacarte del propósito de Dios, de la voluntad absoluta de Dios, de la voluntad verdadera de Dios que Dios se propuso en su designio. Dios te escogió para un propósito. Si Él logra sacarte de allí y mantenerte ocupado dentro de la obra de Dios, con tal que no estés en el propósito de Dios, Él cumplió su objetivo. Porque una cosa es estar haciendo la obra de Dios y otra cosa es estar cumpliendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios, que son dos cosas diferentes. Yo puedo estar sumergido dentro de la obra de Dios y no estar haciendo la voluntad de Dios, llevando a cabo su propósito para el cual fue escogido. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo debo ser dirigido por el Espíritu para que Dios cumpla su propósito en mí, desarrollando su voluntad dentro de su obra, que es otra cosa, pero nunca estar afanado en la obra y descuidando de su propósito, saliéndome de la voluntad de Dios. Entonces, según lo que vengo tratando, desarrollando, esto indica que no solo lo malo, oído, presta atención a esta verdad, no solo lo malo se puede considerar una tentación. O sea que aún lo bueno puede ser una tentación eficaz para sacarte de la voluntad de Dios, no llevando a Dios a cabo su propósito en ti. Ten mucho cuidado. Por eso se necesita ser dirigido por el Espíritu, tener un discernimiento, discernir las cosas por el conocimiento de la palabra, pero si no nos da, tenemos al Espíritu que nos muestra toda justicia, toda verdad, nos enseña, nos guía, nos dirige, nos instruye. Entonces la tentación de parte de Satanás para con Jesús, que es el tópico que venimos desarrollando, fue tan determinante, que el mismo Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. Fíjese esto, fíjese esta verdad. El único ser humano que Dios sometió y puso en tentación fue Jesús. Porque el principio del reino es que Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él no tienta a nadie con el mal. Eso está escrito en Santiago, el capítulo 1, verso 13. Y aquí como que se quebrantó el principio. No se quebrantó el principio, sino que eso tenía que ser así. O sea, Jesús tenía que pasar por un estado probatorio. Entonces Dios no prueba a nadie, ni tienta a nadie con el mal, ni Él puede ser tentado por el mal. Pero en este caso, el único ser humano que Dios sometió a la tentación, porque Satanás tenía derechos de probar a Jesús, pues Dios lo somete a la tentación y lo conduce por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahora, preste atención a esta verdad. Una pregunta. Maestro, hay una pregunta acá. ¿Podía Jesús pecar cediendo a la tentación? ¿Se corría la posibilidad de que Jesús pudiese pecar o ceder a la tentación? Sí, claro. Si Jesús es inmune a la tentación y está exento de la posibilidad de pecar, entonces de más está la tentación. Jesús ni siquiera estaba inmune en cuanto a la posibilidad de que el estado de pecado entrase a su espíritu. Eso se podía dar la posibilidad. De paso se dio el estado de pecado que entró en Adán por desobediencia, entró en Jesús por obediencia. Fíjese esto, el estado de pecado que entró en Adán por desobediencia, entró en Jesús por obediencia, porque el texto dice que clamó al que podía lo podía librar. Y dice que fue escuchado a causa de su temor reverente. Pero la segunda parte de la oración que Dios escuchó, cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, fue la segunda parte de la que Dios escuchó, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Entonces, ese estado de pecado que entró en Adán por desobediencia, entró en Jesús por su perfecta obediencia. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios puso en Jesús el estado de pecado por su obediencia. Fíjese las verdades del reino que hay acá, ¿no? Entonces, el simple hecho de que el diablo haya tentado a Jesús es porque tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma. Se corría la posibilidad de que el estado de pecado que entró en Adán hubiese entrado en Jesús por parte de su desobediencia, por ceder a la tentación. Aunque este estado de pecado entró por su obediencia, porque fue Dios quien puso el estado de pecado sobre él por su obediencia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero no entró por desobediencia como en el caso de Adán. Entonces, ¿se corría el riesgo? Sí, se corría. De que Jesús cediera a la tentación y el estado de pecado entrase en él, sí, por su desobediencia, sí, pero esto no sucedió. Entonces, por esta causa, la tentación de Jesús se conoce como un estado probatorio. Jesús no podía comenzar su ministerio en plenitud si primero no vence en una forma parcial a su opositor. En una forma parcial, digo parcial porque ahí no está, en la cruz no está el vencimiento absoluto de Satanás. De paso, Jesús no venció el diablo en la cruz, que eso lo voy a explicar más adelante, cuando Colosenses dice venciendo los principados de la potestad, los exigió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No está hablando de ni del diablo ni de los demonios, está hablando del Sanedrín, de los que representaban la ley, de místicos, gnósticos y falsos maestros que querían desviar a los colosenses la doctrina. Y eso es lo que Pablo viene hablando. Pero más adelante le voy a explicar bien eso. Hasta ahora no. Entonces, por la prueba que pasó Adán, Jesús tuvo que pasar. Con la diferencia que tuvo resultados positivos. Jesús tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma, pero no pecó. El texto sagrado dice, y no se halló pecado en él. Dice el texto que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús no pecó ni se halló pecado en él. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús no tuvo la asistencia del Espíritu Santo durante la tentación. Y nosotros es totalmente diferente. Tenemos la asistencia del Espíritu Santo cuando somos tentados. En Jesús no. El Espíritu Santo tuvo que dejarlo solo en el Getsemaní. En todos los momentos que Jesús fue tentado y pasó por un estado probatorio en el desierto, el Getsemaní, toda su vida, él tuvo que librar las tentaciones como hombre, sin la ayuda del Espíritu. Jesús es el postrer Adán. Si el Espíritu Santo no auxilió a Adán en la tentación, tampoco lo podía hacer con Jesús. La única arma de defensa que Jesús tenía era la fe en la palabra que lo conducía a la obediencia. Esa fe que deposita en una palabra que Dios le dio, que en ningún momento Jesús ni opinó, ni dudó, ni cuestionó la palabra que Dios le dio, solo la obedeció en fe. Nunca Jesús le restó credibilidad a la palabra de Dios, que fue lo que pasó en el huerto del Edén. El primer pecado que el hombre cometió en el huerto del Edén no fue la desobediencia, fue haberle dado más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios, y eso lo condujo al segundo pecado, que es la desobediencia. Que Satanás le dijo mentira de Dios. Satanás él se encarga de mentir la palabra de Dios en el creyente. Nosotros depende si le creemos más a él o nos fundamentamos en lo que Dios dijo. Por eso siempre he dicho que ante una palabra que Dios nos dé, nunca dudemos, ni opinemos, ni cuestionemos, solamente creamos esa palabra, blanco y negro, tal como está escrita. 2 más 2 son 4, eso está allí. Dios lo decretó, lo dejó asentado en el texto sagrado, eso está escrito, eso está inspirado, eso está revelado. Se nos ilumina esa verdad y ahí caminamos. Nada ni nadie, ni el infierno incompleto, ni el diablo, ni 1000 demonios, ni 1000 diablos, nadie puede mentir esa palabra. Lo que Dios dijo es: el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra sustenta el universo. ¿Ve? Entonces la única arma de defensa que Jesús tenía era la fe en la palabra. El otro aspecto del caso es, en relación a la tentación, hablando de la tentación por la cual Jesús tuvo que pasar como estado probatorio, que Dios no puso límites a Satanás durante la tentación. No puso límites a Satanás durante la tentación. Dale con todo. La diferencia nuestra, que Satanás tiene límites cuando nos tienta. Él no puede tentar más de lo que podamos resistir. Ni su tentación puede pasar nuestra humanidad. Con Jesús es totalmente diferente. No tuvo límites. Dale con todo el alma, con todos los hierros, con toda la fuerza, tiéntalo. Jesús tenía que librar la tentación por la fe en la palabra, caminando en obediencia. Satanás tenía para el momento todo el derecho de tentar a Jesús con todas sus fuerzas y con todos sus recursos. En Lucas el capítulo 22, verso 53, Jesús dijo, en el momento que iba a ser arrestado, Jesús expresó estas palabras, cito, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Por lo que quiso decir, por ahora estoy bajo el dominio de las tinieblas y de Satanás. O sea que el infierno mismo se trasladó al Getsemaní para tentar a Jesús. Igual se trasladó al desierto para tentar a Jesús. Eso está allí. Eso no se puede evadir. Eso está allí. Ahora vamos a ver el ataque del tentador. A continuación vamos a estudiar el objetivo central de la tentación y el carácter de ella. Debemos tomar en cuenta que la tentación fue dirigida únicamente y exclusivamente a la parte humana de Jesús. Única y exclusivamente a la parte humana de Jesús. Por lo que consta que la divinidad, o sea, el verbo, no tenía que participar de ella, ni siquiera el Espíritu Santo. Pero vamos a hablar del verbo, que es el que está ahí en la unión hipostática. Vuelvo a repetir. Vamos a estudiar el objetivo central de la tentación y el carácter de ella. Debemos tomar en cuenta que la tentación fue dirigida única y exclusivamente a la parte humana de Jesús, por lo que consta que la divinidad, es decir, el verbo, no tenía que participar de ella bajo ningún aspecto. Recordemos, nunca se nos debe olvidar este principio de reciprocidad o de correspondencia mutua, que a quien el diablo tentó en el huerto del Edén fue un hombre, carne, hueso, sangre. No fue a Dios. Fue un hombre, carne, hueso, sangre. No fue a Dios. Por consiguiente, por el principio, tenía que ser un hombre en un postrer estado quien fuese tentado y soportara la tentación como hombre, en carne, hueso, sangre. Y este hombre es Jesús. O sea que la divinidad que estaba en él, que es el verbo, el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo que estaba morando en él pudieron participar de la tentación, ni auxiliarlo, ni ayudarlo, ni siquiera meterse en este asunto. En mi caso está la divinidad en mí, que es el Espíritu Santo, y él me ayuda, me asesora, me enseña, me guía, me instruye. En Jesús no. En la carta a los Hebreos, el capítulo 2, versos 17 al 18, dice, cito,
por lo cual debería ser en todo semejante, hablando de Jesús, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero si usted lee Hebreos 4, el verso 15 dice, cito, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Entonces, partiendo de este principio, podemos observar que lo que fue sometido a prueba fue la humanidad y no la divinidad. Y de esta forma podemos tener mayor comprensión de la tentación en su primera parte. Vamos a analizarlo. Vaya conmigo, presta atención, no se distraiga. En el evangelista Mateo, él dejó registrado en su capítulo 4, el verso 3, una gran verdad que tiene relación con lo que venimos hablando, con la tentación. Y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero presta atención, nosotros hemos leído esto de Mateo, a su nombre, gloria y fuerte la palabra del Señor, y ya lo leímos, pero no lo prestamos, no lo analizamos, no lo estudiamos, dónde está la fuerza, la verdad, que podemos decir oculta para muchos, pero que eso está allí, eso, el Espíritu Santo está dispuesto a iluminar esa verdad que está revelada en el texto sagrado, que fue escrita por inspiración. Él mismo la inspiró, él mismo te va a dar la iluminación. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a analizar. El término di, es el término di, cuando dice di que estas piedras se conviertan en pan. El término di que aparece en el pasaje denota la capacidad que tenía Jesús en su divinidad, hablando del verbo, para crear las cosas solo con una palabra. Vuelvo a repetir, el término di que aparece en el pasaje denota la capacidad que tenía Jesús en su divinidad para crear las cosas solo con una palabra. Cuando usted analiza el libro de Génesis, vámonos a Génesis para que veas una verdad paralela que está allí. Cuando usted analiza el libro de Génesis, cuando relata la creación, aparecen los imperativos: sean, hayan, júntense, descúbranse, produzcan, hagamos, dándole al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para que haya una formación y creación de las cosas. ¿Dónde está la similitud en lo que venimos hablando? Que solo bastaba que Jesús en su divinidad dijera la palabra, diera el dictamen, di, es lo que le dice a Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan, diera el dictamen y las piedras se convierten en pan. Ahora, este era el objetivo de Satanás. ¿Cuál era? Presta atención, oído. Hacer que Jesús apelara a su divinidad, es decir, al verbo. Hacer que Jesús apelara a su divinidad. Si Cristo emplea su poder divino,
estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del Verbo, porque el Espíritu Santo no estaba en nada de esto. Si Cristo emplea su poder divino de creación para satisfacer sus propias necesidades humanas, hubiera sido lo mismo que olvidar la esfera de las limitaciones humanas en el cual por designio de Dios Él tenía que mantenerse. De no ser así, Jesús hubiera atendido de manera sobrenatural sus necesidades y en el área de la tentación no hubiera sido semejante a los hombres. Hubiese perdido el derecho de ser el representante de ellos, porque apeló a su divinidad. Jesús tenía que confiar en Dios por la fe en la palabra, sin tener que acudir a lo divino para soportar la tentación y librarse de ella. Por otra parte, preste atención, si Jesús acude a lo divino en respuesta a la tentación, pasaría el Verbo a participar de la misma, quebrantando su propio principio que está establecido, que dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Vuelvo a repetir. Por otra parte, si Jesús acude a lo divino en respuesta a la tentación, pasaría el Verbo a participar de la misma, quebrantando su propio principio que está establecido, que dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Satanás sabe, ese animal sabe, que él no puede tentar a Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Pero en una forma indirecta, óigase bien, en una forma indirecta tienta a Jesús en su humanidad para que a su vez apelase a su divinidad, convirtiera las piedras en pan y de esa forma el Dios Verbo, que no puede ser tentado por el mal, asumiera en forma voluntaria la tentación y de esta manera quebrantaría su propio principio y se perdería el Verbo en la persona de Jesús. ¿Qué a usted le parece eso? Fíjese esto. Vuelvo a repetir, Satanás sabe que no puede tentar a Dios, pero en una forma indirecta tienta a Jesús en su humanidad para que a su vez apelase a su divinidad. Y de esta forma el Dios Verbo, que no puede ser tentado por el mal, asumiera una forma voluntaria la tentación y de esta forma quebrantaría su propio principio y se perdería el Verbo en la persona de Jesús. Entonces se pierde Jesús, se pierde el Verbo y queda Dios solo y el hombre destinado para el infierno. ¿Qué a usted le parece eso? Fíjese que el principio aclara que Jesús no pudo ser asistido por el Espíritu Santo en la tentación. No pudo. El Espíritu Santo no atendió a Adán, no tenía por qué atender a Jesús. Y este es el postrer Adán. Entonces, con mayor razón debemos entender que el Verbo no podía intervenir ni involucrarse en la tentación bajo ningún aspecto, en lo absoluto. Él no debería hacer eso, por nada. Fíjese, en su divinidad Jesús podía convertir las piedras en pan. Sí, él podía convertir las piedras en pan. Apelando al Verbo lo podía hacer. Perdón. Sería algo semejante. Sería algo semejante a lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos y saduceos. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero Jesús en su humanidad tenía que vencer la tentación. Por otra parte, si observamos bien el carácter y propósito de la tentación,
en esta primera etapa, vemos que la tentación se libró por la humanidad o estado de humillación de Jesús, que pudiendo acudir a su divinidad, a lo cual fue instado, no tomó en cuenta ese recurso, sino que en su perfecta humanidad pudo soportar la tentación como hombre, usando como recursos la fe en la palabra de Dios. De allí nace la respuesta de Jesús. Escrito está. Algunas versiones dice, así lo estableció mi Padre. Esto fue decretado por mi Padre y quedó escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En conclusión, a esta etapa de la tentación, el objetivo principal del diablo era que Jesús acudiera o apelara a su divinidad y de esta forma pretender lograr afectar tanto lo divino como lo humano, corrompiendo el alma de Jesús. Si nosotros vamos a lo divino, en un supuesto negado que el verbo aceptara las demandas de Satanás, en la tentación, se estaría atribuyendo la tentación para él y quebrantaría sus propios principios, ya que Dios no puede ser tentado por el mal, y menos que el verbo se incluyese en una tentación que no le corresponde bajo ningún aspecto. Si vamos a lo humano, si Jesús acude a su divinidad para librarse de la tentación, su sacerdocio caducaría al momento, porque de esta forma no podía ser el representante de los hombres ante Dios, y esto es corroborado por las Escrituras y quedó establecido en ellas, según Hebreos 2:17 al 18 y Hebreos 4:15. ¿Okay? En la segunda etapa de la tentación, Satanás usó la palabra de Dios en una forma tergiversada como instrumento para la tentación. ¿Por qué Satanás usó la palabra? Porque Jesús le cita la palabra. Él trata de darle una taza de su propio chocolate a Jesús, pero Jesús no cayó. Jesús le cita la palabra, está decretado, está escrito, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús toma la palabra de una forma tergiversada y distorsionada y se la lanza a Jesús. En Mateos el capítulo 4, verso 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ahí está, escrito está. O sea, tú caminas por lo que tu padre decretó, Bueno, está escrito, está decretado, que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en tierra. Ahora, la respuesta que Jesús le dio al diablo revela el objetivo que Satanás quería alcanzar. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Se escribió en Mateo 4:7. Pero si analizamos este pasaje tal como se escribió originalmente, lo que Jesús presentó o expresó fue lo siguiente: no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios. No dice no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios. O sea, yo no tengo que tirarme de aquí, Satanás, lanzarme de aquí para saber que Dios es fiel. Él es fiel. Por eso es que cuando hay muchos que tienen la fe como una
no como una persuasión, sino como una presunción. Porque cuando usted pone a prueba la fidelidad de Dios a través de la tentación, usted está entrando en un terreno de presunción y Satanás lo agarra y se lo lleva. O sea, es cierto que si yo soy mordido por una serpiente, por causa del reino, mientras esté en el reino, en el propósito, en la voluntad de Dios, pues no me va a hacer daño. Porque Pablo metió por allá la mano en unas leña para hacer fuego y dice que una serpiente se le prendió en su mano, lo mordió, pero no murió, porque está la bendición de Dios por delante. Eso está allí plasmado, no te va a pasar daño, ni serpiente ni escorpiones. Pero yo no voy a estar metiendo la mano en un nido de serpiente, porque eso es poner a prueba la fidelidad de Dios. Eso es presunción, eso no es persuasión, eso es presunción. Entonces, lo que Jesús quiso decir es que no es bueno querer ver hasta dónde puedo uno llegar con Dios. O sea, que no tiene sentido ponerte deliberadamente en una situación peligrosa, atrevida e innecesaria para conocer la capacidad de Dios para librarte del peligro, lo que Jesús quiso decir. Ahora, Dios espera que asumamos riesgos por fidelidad a Él, pero no para elevar nuestro prestigio entrando en la terquedad y en la obstinación y en la presunción. O sea que el poder salvador de Dios no es algo con lo que se puede jugar ni experimentar. Es algo en lo que hay que confiar. El sensacionalismo conduce al fracaso. Buscar entrar en ese mundo poniendo a prueba la fidelidad de Dios es desconfiar de Él. Entonces Jesús tenía tanta confianza en Dios que no tenía necesidad de ponerlo a prueba. Toda persona que someta a prueba a Dios, dudando de su fidelidad, tendrá consecuencias trágicas hasta el punto que puede perder la vida. Y este era el objetivo de Satanás, sacar a Jesús del curso voluntario en Dios, llevándolo a dudar, entrando en desobediencia, corrompiendo el alma y por la desobediencia misma producir la muerte, cercenando de esta forma el plan y propósito de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. Entonces, si Jesús se hubiese lanzado cediendo a la tentación, confiando en lo que está escrito cuando dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos, no hubiera tenido buenos resultados, ya que el principio establece que si estás y te mantienes en los caminos de Dios, tendrás la protección de Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Esto indica que si te sales del abrigo, te sales de la sombra protectora, quebrantas el principio y quedas fuera de la cobertura de Dios. Ahora, no por causa de Dios, sino por tu desobediencia, entras en terreno satánico y entras y tendrás graves resultados hasta el punto que puedes perder la vida. En una ocasión, en momentos de mi oración, de mi intimidad con Dios, el Eterno me dijo por el Espíritu esta verdad que nunca se me olvida: sea que te libre o que te guarde del mal, siempre estarás en mi cuidado. Lo único que te pido es que no quebrantes principios, ni de reino, ni principios universales. Porque el hacerlo, no te voy a poder guardar y no te voy a poder librar de ellos, de las consecuencias que vienen. Entonces, nunca nos olvidemos que el trabajo del diablo es robar,
tergiversar, mentir la palabra de Dios en la vida del hombre. Lo hizo con Adán, trató de hacerlo con Jesús y sin lugar a dudas lo tratará de hacer con nosotros. No vamos a caer en el juego de la tentación. Vamos a fiarnos de Dios, confiando en Él. Y nunca olvidemos este pensamiento. Toda conducta imprudente no es evidencia de fe, sino de presunción. Toda conducta imprudente no es evidencia de fe, sino de presunción. Mateos, el capítulo 4, verso 8 al 9, registra la tercera etapa de la tentación, que esa la vamos a ver en nuestro próximo estudio. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. No sin antes pedirle, 1, oren mucho por mí, cúbranme en mi oración, a mi familia. Necesito la oración. 2, no dejen de compartir este mensaje. Y 3, si pueden aportar una ofrenda para este ministerio, se les agradece. Entren en el terreno de la gratitud. Sean agradecidos con aquellos que te instruyen en la palabra, dice el texto. Sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Mucha gente está siendo bendecida con estos mensajes, su vida, su salud, sus hijos, su casa, su hogar, su ministerio, su matrimonio han cambiado, pero no se acuerdan de aportar una ofrenda para que esto siga, para que sigamos avanzando. Sea como los cristianos de Filipen, de la iglesia de los filipenses, que fue la única que recolectó una ofrenda para enviársela a Pablo a Tesalónica. Tantas iglesias que Pablo fundó y tantos creyentes que le seguían, una sola iglesia fue la que hizo el trabajo. Sea como ellos. Conviértanse en un agente generador de los bienes del reino. Agradezco a los que han aportado. Hay gente que han aportado de diferentes partes de México, de Ecuador, de Perú, de Guatemala, de muchas partes de Colombia, han aportado a este ministerio en sus ofrendas. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están mis correos. Usted puede ver mis correos, los caracteres. Escríbeme, maestro, cómo lo hacemos, o llámeme a mi teléfono 786-604-3352 aquí en los Estados Unidos, el norte de los Estados Unidos, y yo lo atiendo personalmente. Se les pide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.